el discurso de la contaminación y del despilfarro del agua. El desarrollo es informativo. Conclusión, se está terminando el agua. Hace millones de años, cuando nuestro planeta era una bola de masa en funciones, con cientos de volcanes activos, hicieron que estos gases con vapor de agua emergieran a la superficie de la Tierra. El agua es sinónimo de vida para el planeta en general y para nosotros los seres humanos en particular. Por ello, la historia demuestra que todas las civilizaciones entendían la importancia del agua para poder asegurar la supervivencia de la especie. Los seres humanos han almacenado y distribuido el agua durante siglos. En la época en que el hombre era cazador y recolector del agua, utiliza para beber era agua de los ríos y lagos. Los principales tipos de agua: agua potable, agua dulce, agua salada, agua soluble, agua dura, agua blanda, agua destilada y agua residual. Humedece el oxígeno para respirar. El agua protege y amortigua órganos, ayuda a convertir los alimentos en energía y ayuda al cuerpo a observar los nutrientes. Representa el 80% de la composición en los seres humanos y plantas y animales. Sin agua no podríamos vivir. Es por eso necesario que tenemos conciencia de la importancia que tiene el agua en nuestra vida. La escasez de agua puede afectar a la agricultura, la ganadería y la alimentación y la industria, y escasez de alimentos y hambre, desaparición de especies vegetales y plantas necesitan gran cantidad de agua. Estimación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, indican que uno de cada cinco países en vías de desarrollo tendrán problemas de escasez de agua antes del 2030. Es recomendable que ahorita en estas fechas hay que cuidar el agua, hay que saber cómo utilizarla cuando lavan, cuando hacen que hacer, cuando X cosas, para que puedan cuidar el agua porque se nos está acabando. Es todo. Ya está grabando. Adelante. Hola compañeros, buenas tardes. Yo les voy a presentar un argumento de modalidad expresivo, porque les voy a platicar una experiencia que viví. Mi tema es el intento de suicidio en adolescentes. Les voy a presentar tres puntos más que nada del intento de suicidio entre los adolescentes, que es el factor de riesgo, las principales señales y la existencia de enfermedades crónicas en los adolescentes. Por ese motivo es por el cual ellos acuden a hacer este tipo de reacciones en su vida. El suicidio el suicidio en adolescentes se refiere como la preocupación o la acción orientada a causar daños en la propia muerte de la manera voluntaria. O sea que ahora en los adolescentes que tenemos nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ellos, en las decisiones que toman. Las personas que tenemos hijos adolescentes
tenemos que tener en los principales factores para ellos es darte cuenta que tienen un trastorno psicológico. Los síntomas de alerta para ellos son que les falta el apetito, tienen atender por ser como algo depresivos en algunos momentos. En algunas ocasiones los puedes llamar como bipolares. Ellos también tienen algunos cambios, por ejemplo, como a ser agresivos físicamente hacia otras personas. Por lo regular, a lo general, esto se presenta en las escuelas porque no sabemos que les hacen bullying, tanto compañeros como maestros, que nosotros, o sea, los tenemos a riesgo todos los días. También otro factor principal es la violencia intrafamiliar. A veces nosotros pensamos que solamente la violencia intrafamiliar es de que los maltratamos, abusamos de ellos, los explotamos, pero no, en realidad, hasta por el simple hecho de que tú pues los discriminas en que ellos quieren tomar una decisión y tú los evades o les dices, simplemente los ignoras, ¿sabes? Guarda silencio, tú no tienes edad para opinar. Esa es una de las consecuencias que ellos empiezan a tomarse como una violencia intrafamiliar. Les voy a mencionar también algunas de las principales señales de advertencia. Ellos por lo regular cuando son adolescentes tienden por tomar este tipo de actitudes principalmente cuando se pelean con el novio o con la novia. Toman estas actitudes porque se sienten que se les acabó el mundo principalmente. Aquí otro de los principales factores o ¿cómo les podría decir? Como tener mucho atención en que ellos saben pronunciar o mencionar o hasta escribir mucho una frase que pueda decir ya voy a dejar de ser un problema para ti, o me voy a matar, ya no quiero estar aquí. Esas son principales frases que ellos usan, tanto como sus compañeros, en sus redes sociales, hasta en propias libretas que si tú te pones a revisarlas, lo puedes encontrar. O sea, nadie estamos expuestos a todo esto. Al hablar de suicidio, no es una idea de decir, darle pie al hacer a la persona sentirse que se va a suicidar. No, es confirmar, ahora sí que los sentimientos de ellos se empiezan a deteriorar o los empiezas a ofender cuando tú no los tomas en cuenta, cuando no estás, los tienes más bien descuidados en todo tipo ahora sí que de todo tipo de situaciones. Ellos a veces tienden a ser como niños aislados, o sea, empiezan a esconderse, a manifestarse de otra manera, ¿sí? Empiezan a relacionarse con tipos de amistades pues, que no les convienen. ¿Por qué? Porque se sienten que ellos sí los entienden, porque tienen como algo de tendencia a ser igual que ellos, a tener ese mismo pensamiento. Les voy a platicar una experiencia personal que viví hace, para ser exactos, el día 30 de septiembre de este año. Mi hija de 16 años tuvo problemas, como ya se lo mencionaba, cuando tiene un problema con el novio. Ella tuvo problemas, ella intentó suicidarse, tomó alrededor de 160 pastillas de diferentes componentes, vamos a llamarlo así. Ella estuvo en terapia intensiva durante 2 semanas
estuvo totalmente con vida artificial. No me daban esperanzas, nada, o sea, era decir, tu hija solamente espera que nosotros realicemos que ella dejó de funcionar su corazón, que de todas maneras ya no funcionaba, estaba artificialmente. Ella pues logró salir a base de palabras que me recomendaron mucho que yo hablara con ella. Ella se suponía que ella me escuchaba, me sentía, yo hablaba con ella, ella logró recuperarse, pero yo no tuve tal vez ese conocimiento antes de saber cuáles eran los síntomas principales para yo poder prevenir lo que había pasado. Por eso les digo que esto es, bueno, yo lo veo como conclusión de que el intento de suicidio en los adolescentes sí se puede prevenir. Nosotros como madres, no sé de aquí ustedes, quiénes de ustedes ya son mamás, pero son señales de alerta que tenemos que tener muy fijamente todos los días y se puede prevenir el intento de suicidio. Les recuerdo que, por ejemplo, bueno, decir intento de suicidio es no hablar de la muerte, al contrario es pues hablar con los adolescentes de la mejor manera, decirles que estamos con ellos, cuánto los queremos como padres a hijos, y pues más que nada estar alerta en las escuelas, porque en esta época se ha presentado mucho bullying de los maestros hacia los alumnos. Bueno, ese fue mi discurso, espero que le hayan entendido, que les haya gustado, y más que nada pues si tienen hijos pues estar bien alerta con ellos o con alguien que puedan conocer, que puedan ayudarlos para que eviten ahora sí que diluvio. Va. Está grabando 1, 2, 3. Muy buenas noches a todos, compañeros, compañeras, profesor. La sociedad se ha dicho que no estamos obligados a morir, pero tampoco no estamos obligados a vivir, y mucho menos cuando sabemos que ya es imposible de cargar la vida. El día de hoy les quiero exponer el tema de la eutanasia. Llega un momento en que el hombre pasa por una situación similar, pero no conocemos exactamente qué es la eutanasia. Por eso mismo les quiero platicar el concepto desde un punto médico hasta un punto del paciente, así como sus pros y sus contras. La eutanasia es el cuyo objetivo que busca la muerte en la persona cuando tiene una enfermedad terminal, o para eso cuando ya no tiene solución. Es cuando se carece de una digna calificativa, una vida calificativa, pero dicho procedimiento cuenta idealmente con la aprobación voluntaria, ya sea del paciente o de la persona responsable del paciente, si es que no cuenta con la voluntad propia. Existen dos formas de clasificar la eutanasia. La primera desde la acción médica, que es la eutanasia directa, que es la que busca activamente la muerte, y en la indirecta busca con la
aplicación de una sustancia letal. Se me van las palabras. Ahora, desde el punto de vista del paciente, se divide en 4 conceptos, que es la eutanasia voluntaria, donde el mismo paciente le dice a su representante, podría decir, que él quiere esa acción, o en un documento escrito donde quiere la acción de la eutanasia. Y la segunda es la eutanasia activa positiva, que es cuando se administran sustancias letales. La siguiente es la eutanasia positiva o negativa, que es por retiro de terapias. Y la eutanasia indirecta es la acción o omisión que intenta la muerte en el paciente. Hay gente que dice que está de acuerdo y sus razones son porque para evitar el sufrimiento del paciente, o sea, a causa de esto, de la enfermedad que se supone que ya conocemos que va a llegar a un final. Y así incluye desde los gastos de un enfermo, le ayuda a morir dignamente. Y hay otras personas que están en contra y cuyo aquellos dicen porque se convierte en una alternativa normal, que cuando alguien tiene depresión es tanto la crisis que llegan a pensar que con pedir la eutanasia letal ya sería todo, sabiendo que hay otras soluciones. También están en contra porque médicamente dicen que hay un sinnúmero de medicamentos para aliviar el dolor. La intención es de que no se atente contra la sacramental de la vida. Y un dato importante sobre la eutanasia es el costo. Es el costo de 244,000 pesos y 231,000 pesos, y esto está legal en Washington, Oregon, Suiza, Hawái, Nueva Jersey, California, Colorado. Y después de todo esto, que ya tan cortito que les dije, mi conclusión es que para mí es muy buena, porque hay muchos enfermos que ya están fatal y se ven muy graves. Me ha tocado en familiares y pues yo preferiría que le aplicaran una eutanasia digna y evitar el sufrimiento y los costos que a la larga va mucho más allá de préstamos y cosas así, ¿no? Entonces, para mí es buena, y si quieren saber más sobre la eutanasia, los invito a que investiguen más. Cortito. Buenas noches, compañeros, maestro. Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Qué importancia tiene un vehículo eléctrico Tesla en la actualidad? Bueno, para empezar, tenemos que ver qué prestaciones nos define el equipo. Vamos a hacer una comparativa en su segmento gama, que es más o menos una alta gama media, ¿sí? Que podría ser un BMW, un Audi, un Mercedes, que es por lo general un Model 3. Las diferencias, pues, lo más significativo es el consumo de gasolina, que es un auto a combustión interna. Más o menos un auto a combustión interna nos está dando un tanque de 80 litros, sobre llenarlo cada semana, sobre 1,500 pesos, más que un Tesla, dándonos los mismos kilometrajes, son 112 pesos de aumento al recibo de luz por carga. Entonces, pues ya vemos una diferencia exorbitante dentro del consumo para mover el vehículo.
Entonces, pues ese es el parámetro para poder definir pues, un poco de lo ahorrador que es el vehículo. Otros factores pues, son prestaciones que da, por ejemplo, el vehículo pues, se puede manejar solo, tiene confort, por ejemplo, estéreos Bose, asientos de pie, pantallas de 10 pulgadas, tiene entretenimiento. Ahora sí, también el funcionamiento del equipo pues, es una calidad considerable. Y bueno, sabiendo un poco de la personalidad el creador de Tesla es Elon Musk, pero en quién se basa un poco en la historia de Nikola Tesla. Nikola Tesla era un científico que murió pobre debido a que pues, sus ideas eran milenarias, era energía limpia, energía gratuita, pero como no convenía, pues optaron por la de Edison. Entonces Nikola Tesla pues, tuvo unos inventos muy grandes que fue la energía directa, la corriente directa. Entonces pues, ya de ahí pasamos lo que es una batería, la batería pues, la usa el Tesla. Entonces Tesla busca un segmento ecológico, dándonos mejores prestaciones y menores gastos para la bolsa del cliente. ¿Sí? Tenemos varios factores que el equipo puede tener, una carga, ¿sí? Una carga más o menos de una media hora, es una contraparte en cambio de llenar el tanque que lo hacemos en 3-5 minutos, ¿sí? Son las diferencias de carga, pero de ahí en más el rendimiento nos da lo mismo. La otra diferencia es que al menos aquí en México el gobierno no ha apoyado tanto lo que es el crecimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque es una energía limpia. Entonces, por ejemplo, podemos ver gasolineras en cualquier lado, pero no podemos ver supercargadores que son los de Tesla. Al menos en España sí lo han adoptado y podemos ver sobre 50,000 centros de carga en lo que es España, nada más. Aquí en México hay aproximadamente de 60 en todo el país para una carga, entonces ya no nos presta, podemos viajar de estado a estado porque se nos queda el carro. Entonces, a partir de ahí, o ese tema, Tesla lo que hace es ponerle celdas solares en el coche para que se pueda ir cargando solo. Entonces, esa es una de las más importantes para que el equipo pueda ser solventado, que igual es solventado por un magnate, dueño no, es dueño de pues, varias empresas, que es Elon Musk. La más importante es SpaceX, que es pues, una empresa de aeroespacial, tiene transbordadores, tiene satélites, que eso es otro plus que tiene el Tesla, tiene internet gratuito satelital, donde esté el equipo tiene internet, ¿sí? Entonces son prestaciones que otro vehículo no da. Otras prestaciones es que el equipo no tiene piezas de desgaste como un auto a combustión, que ese es otro tema muy importante. Un Tesla nos ofrece que llantas, amortiguadores y frenos son las únicas piezas de desgaste que pueden tener. Esas las paga el cliente, la garantía del equipo es durante 10 años. Entonces, un auto a combustión hay que estarle cambiando aceites, hay que estarle echando gasolina, afinaciones, frenos, un sinfín de cosas que a la larga pues es un precio-costo. El precio-costo, pues el precio es elevado, un Tesla más o menos radica en 1,5 millones de pesos, igual que un BMW aproximadamente, pero el costo a la larga pues es muchísimo menor, ¿sí? Entonces estas son las prestaciones más notorias en lo que es la empresa, tiene varios plus, pero pues no es el tema para ver si es tan factible un auto ecológico, lo que es un segmento donde tenemos pues, mucha contaminación en el país y pues sin más, pues eso es todo lo que puede ofrecer un tema. Gracias. Buenas tardes, compañeros, maestro. Mi tema es sobre la prostitución en México, específicamente en la Ciudad de México, ya que ahí es donde más abarca más la prostitución, claro, en los otros estados también, pero pues ahí se concentra más.
atención porque pues, es una gran problemática que siempre ha existido desde el principio, ¿no? Siempre la mujer se ha vendido, digámoslo así, por necesidad o pues, simplemente porque les gusta, bueno, por decirlo así. Encontré un artículo hecho en el 2019 sobre la pues, discriminación y el trabajo sexual como tal, conocido como COBRED, es Eliminación y Discriminación de la Ciudad de México. Este artículo nos señala que muchas veces las personas que se dedican a este oficio son agredidas más usualmente por los cuerpos policíacos. Y muchas veces, o casi el 90% de la gente, bueno, de las personas que se dedican a esto, no denuncian porque pues les da miedo como tal las repercusiones que puedan tener sobre ellas, porque pues en muchos casos las llegan pues, a agredir físicas, psicológicamente y pues en algunos casos hasta las llegan a matar, ¿no? Entonces este artículo nos dice que 8 de cada 10 mujeres no denuncian por desconfianza o miedo a las represalias, como ya les mencionaba, y aproximadamente de 217 personas a las que se les practicó la encuesta, 9 de cada 10 ejercen por motivos económicos, lo que les decía, mientras 5 por falta de oportunidades laborales. Obviamente, las personas que se dedican a esto, pues muchas veces lo hacen porque no tienen dinero y tienen familia a la cual mantener, entonces pues no les queda mucho más que eso. Además de este dato, pues también señala que sus niveles son básicos en educación, es decir, secundaria y escuela, nada más, primaria. Entonces, pues no hay oportunidades laborales como tal, es por eso que pues, las obligan o las orillan más bien a ejercer este oficio. Y pues también señala el artículo, como ya les mencioné, que el 80% económicamente sostiene a la familia y más del 90% reporta que sus ingresos disminuyeron a través de la pandemia del COVID, ¿no? Como a todos nos pasó el COVID, perdón. Y entonces pues nada. Y además de esto, un dato muy interesante es que las personas que tienen o que ejercen más este oficio son mayores de 30 años, o sea, casi son más señoras que personas más jóvenes como tal. Entonces, pues nada, este es el artículo que encontré, pues me hizo pues bueno, es de una fuente oficial como tal. Entonces, pues mi idea como tal es que se puedan implementar a lo mejor más proyectos en los que pues no solamente les den a lo mejor una vivienda, sino que nos orienten a una educación más avanzada, o ya el nivel básico es la preparatoria, perdón. Entonces, si tienes una preparatoria ya tienes un trabajo, igual no vas a ganar los millones, pero pues ya vas a tener a lo mejor una vivienda más digna. Incluso pues hay programas donde hay albergues como tal y pues ahí las apoyan física, psicológicamente y no económicamente, porque pues no todo tendría que ser tan fácil, pero pues ese es mi conclusión. Y pues nada, eso es todo. Yo creo que es un gran problema que va creciendo. Este es del 2019, el reporte es del 2019, estamos en 2022, o sea, ya hace muchos años. Obviamente los números pues van creciendo y va generando más problemas económicos y sociales. Y eso es todo. Bueno, buenas tardes a todos en la sala. Yo les quiero hablar sobre el maltrato animal. Antes de empezar, quiero platicarles que escogí este tema porque pues, desde muy pequeño mis familiares, cuando yo era más chico, tenía muchos animales. Entonces llegó un punto donde llega a ser un poco complicado y empiezas a estresarte como persona, y de ahí se va dando el maltrato animal cuando ya es mucho peso para ti. Habiendo dicho esto, pues empecemos.
Pues el objetivo es hacer conciencia, más que nada, ya que según el INEGI, aquí en México 7 de cada 10 animales son maltratados. Entonces, pues es un 70% de un 100 que pues, nos está afectando mucho. ¿Por qué comento que nos está afectando mucho? El maltrato es maltrato en general. ¿A qué me refiero con esto? Según se ha estipulado, aquella persona que maltrata a un animal es propenso a maltratar a alguien después. México ocupa el tercer lugar sobre el maltrato animal y, si no mal recuerdo, es el quinto o cuarto lugar en maltrato sobre la mujer. Esto quiere decir que maltrato es maltrato, simplemente. Yo les tengo una pregunta. ¿Qué harían ustedes si tienen frío, hambre, si tuvieron un pésimo día y literalmente llega cualquiera y te trata como nada? ¿Qué harían? No puedes hablar, no puedes decir nada. ¿A quién se lo comunicas? ¿Qué carajos haces? Bueno, ¿sabían que cada año mueren cerca de 60.000 animales a causa de violencia y maltrato ejercido contra ellos? Mientras que tan solo 32 personas alrededor de la República han sido acusadas o relacionadas con este tema. Solo 32 desde que se estipuló una ley contra el maltrato animal. Solo 32 personas han sido acusadas, han tenido un juicio sobre este tema. Para miles de animales que han muerto, las estadísticas son muy malas, porque no le damos la importancia que se debería. Pues lo anterior mencionado quiere decir que muchos animales mueren al año por culpa del maltrato y pasa casi por desapercibido. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estipula que el que cause lesiones dolorosas a cualquier animal que no constituya plaga se le impondrá 6 meses o 2 años de prisión y multa de 50 a 150 días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el saldo mínimo está en aproximado 172.87 pesos mexicanos. Si tú cometes abuso animal, estarías pagando alrededor de una pena de 25.930 pesos o 2 años de cárcel. ¿Por qué? Porque los animales en muchas ocasiones son seres vivos indefensos la mayoría del tiempo. Me voy a desviar un poco de lo aquí estipulado. Hace poquito, no sé si vieron que hubo un perrito que se metieron a asaltar a su casa y mató a todos a los asaltantes. Entraron y el perrito ahorita lo condenaron a muerte. Entonces él solo protegió su hogar, él solo defendió a su familia y fue más fácil decir mató a una persona, es condenado a muerte. Pero si una persona mata a un perro, no pasa prácticamente nada. Ahora les pregunto a ustedes, ¿preferirían someterse a un caso, a perder tanto sueldo, a estar 2 años en prisión, o simplemente si ven un animal, si no eres fan de los animales, déjalo pasar, si no te molesta, déjalo? Y si pues te gustan los animales, no te cuesta nada acariciarlo, si tienes dinero darle algo que comer, puedes ayudar, puedes hacer conciencia de esto. Bueno, en conclusión, vamos a asegurar que el maltrato es generalizado. Maltrato animal es maltrato. Y ya sea una persona o un animal, al final de cuentas es sancionable o penado. Bueno, quiero concluir con una pregunta. Si ven un perrito en la calle, ¿qué van a preferir hacer? ¿Lo vas a acariciar? Ceder paso. ¿Tú lo Yo le cedé comer y agua. ¿Tú? Qué bonito. ¿Tú? ¿Pero? ¿Qué pasa, no? Bueno, ayudarían a un ser vivo en condiciones, ayudarían a un ser vivo sin importar que sea animal o persona, si no saben las condiciones en que están viviendo, simplemente para ayudar. ¿Sí? Bueno, ese era el objetivo de mi discurso, de hacer conciencia de que ustedes me respondieran a estas preguntas con un sí, y pues de mi parte sería todo. Gracias. Buenas noches, compañeros y profe. Quiero hacerles 2 preguntas. ¿Qué es la libertad y qué es el libertinaje? ¿Me pueden contestar? Libertinaje es cuando andas
pensar en los daños colaterales que ocasionan. O sea, por ejemplo, si unos amigos salen una noche a un bar, y uno se empieza a poner mala copa, empieza a faltarle al respeto a los demás, empieza a incomodar a una chica, la chica por más límites que le pone al otro le vienen no importando, eso pues ya cae en el libertinaje. Si una pareja está estable, pero a uno de los dos se le ocurre andar de Cusco con una más y con otra más y con otra más, pues eso ya es libertinaje. Entonces, otra diferencia muy notable entre ambos es el hecho de responsabilizarse o no de sus actos, también los límites morales, la consideración de lo que es correcto y no es correcto. Entonces, pues está muy corto mi discurso. Para concluir, pues todos tenemos libertades dentro del trabajo, dentro de la escuela, dentro de casa y en relaciones, siempre y cuando no caigamos en el libertinaje de faltarle el respeto a los demás, de hacer lo que se nos venga en gana, sin ofender, sin hacer nada más. Entonces no sé si, bueno, eso ya fue todo por mí. Ya acabé. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hoy vengo compañeros, profesores, yo profesor. Hoy vengo a presentarles el tema de la depresión, lo cual es muy dañino para todas las personas, ya sea hombres, mujeres, niños, adolescentes. Por lo cual, empezamos con qué es la depresión. La depresión es una enfermedad mental que altera la forma intensa, los sentimientos y los pensamientos, o sea que puede afectar la forma de pensar de uno mismo, de sobrepensar de qué piensan los demás de uno. Puede tener problemas de comunicación, problemas de socialización también. Los factores que afectan hay unos factores que afectan más a las mujeres, que es en el posparto, que ya después del parto, que bajan las hormonas y todo eso. En algunos casos es decadente por situaciones personales, cambios, circunstancias estresantes con el trabajo, o sea, el sobreestrés, problemas, puede causar mucha depresión sobre las personas. Y una persona con depresión puede sentir muchas cosas, por lo cual es la de falta de interés por una actividad que él tenía mucho amor, por ejemplo, jugar videojuegos, que luego juega y ya no siente lo mismo, que sentía esa misma sensación. Los problemas de enfermedad, ya sea el cáncer y todas las enfermedades graves, puede causar también un bajón en la persona, ya sea que empiece a pensar mal, empieza a decaer. También las personas con depresión pueden sufrir muchos cambios de humor constantes. Puede que en un tiempo estén muy felices, de repente se bajoneen y estén tristes, enojados, alterados emocionalmente. Y eso puede que algunas personas que no tengan esos problemas puedan no entender muy bien por lo que está pasando y lo tomen por mala persona o porque está loco, literal. Y hay personas que tienen depresión bastante grave que acuden a centros médicos para atención, que están medicados para controlar las emociones. Y también las personas pueden tomar la misma vida como castigo y esperar con ansias el final de su supuesta condena, en lugar de tomar la vida misma como un regalo y una oportunidad para hacer lo que él quiera.
Hay personas que tienen depresión fuerte que acuden a ayuda profesional y están medicadas para toda su vida, o sea, no pueden, sí pueden salvarse, sí pueden, ¿cómo se dice?, ayudarse a estar un poco mejor, pero de repente pasa un tiempo, si no toma medicamentos o no está ya en ayuda profesional, puede volver a decaer la persona y vuelve a sentir los mismos problemas, incluso pueden ser más peores, como el cual de quitarse la vida, que dicen, no puedo aguantar todos estos problemas, no puedo aguantar los problemas también, no sé qué hacer con cierto problema y toman el recurso de quitarse la vida como la única opción a aliviar todos los problemas que tienen. Y para ayudar a una persona con depresión, las personas además pueden apoyarlo emocionalmente, decirle que no está solo, no dejarlo solo, y también estar apoyándole en todo lo que hace, o sea, decirle que no, está bien, buen intento, lo hiciste muy bien para hacer tu primera vez y todo eso, o sea, es estar constantemente apoyándolos para que no vuelvan a decaer, porque si decaen es muy difícil que puedan salir de ese problema de nuevo. Y ya, eso sería todo lo que tengo. Muy bien. 1, 2, listo. Buenas noches, compañeros y maestros. El tema que corresponde es el siguiente, es informativo y se trata de la imprenta. Principalmente la imprenta en nuestros tiempos es muy importante. ¿Ustedes qué piensan que sea esto? Sí, son unas estampas, pero es por medio de un dispositivo que es, digamos, un equipo de impresión. La persona que inventó este equipo en aquellos tiempos era Lupo, y obviamente la imprenta se hablaría hoy de lo que viene siendo para el futuro de esta, si se puede decir, arte, también así como sus inicios, los equipos y los avances que hay en estos aparatos de aquellos tiempos. ¿Quién inventó la imprenta? La imprenta fue inventada por el alemán Gutenberg en 1448. Uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Construido, lo hizo posible que el hombre tuviese acceso a los libros, así como para poder tener la capacidad de acumular conocimientos. Ya que en aquellos tiempos los únicos que podían tener acceso a aquellos trabajos eran los ricos, que obviamente por medio de estas cosas, no sé si alguien se ha visto antes, son unos, se le llaman cuadratines. En aquellos tiempos les hacían partes móviles. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo que esta persona inició con lo que viene siendo la imprenta, lo hizo por medio de una prensa. Por medio de estos cuadratines, en aquellos tiempos, él lo hacía por medio de madera. Lo hacían unos grabados y lo ponía sobre la prensa, lo cual eso hacía estas imágenes, pero en aquellos tiempos eran más sencillas, como si fuera, obviamente, lo que trataba de hacer en esos tiempos era que hubiera más, ¿cómo se puede decir?, que fuera más rápido el cómo producir en aquellos tiempos un libro. Lo que viene siendo, ¿qué es lo que quería en esos tiempos? Es, obviamente, tener un avance importante en lo que viene siendo el conocimiento por medio del libro.
de madera, como se lo mencioné, que viene siendo es un cuadratito. Debido a ese proceso, era, bueno, como se lo dije, muy costoso en aquellos tiempos. Menciono también en donde nació esta personaje que inventó el sistema de imprenta, que es alemán. Y menciona también probablemente a finales de 1430 y a principios de 1440, bueno, también hizo pérdida en ese negocio y comenzó a buscar una manera más, obviamente, para generar y pagar algunas deudas que tenía en ese tiempo. Comenzó a, como se los mencioné, a trabajar en ese dispositivo. Bueno, pues, obviamente son los impresos, es esto, los impresos son estos. Y por medio de los impresos, este lleva un proceso, pues obviamente que es la tinta. En la actualidad, pues, obviamente son muy diferentes en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos no era lo que es pura tinta y pues, obviamente papel. Tinta, papel y por medio del aparato, que es el dispositivo, que es una prensa en aquel momento. Bueno, Gutenberg probó su máquina en libros, o en aquel tiempo podría ser así como un tipo Biblia, una Biblia. Pues obviamente eran muy pocas en aquel tiempo porque el proceso era muy costoso para adquirirlo cualquier persona, no lo adquiría cualquier persona, solamente personas que tenían dinero pues, en aquel tiempo. Él dice que hizo una Biblia impresa en latín y que saltó a la fama como el primer libro impreso en Europa. Fueron aproximadamente 200 copias de páginas ilustradas y colores brillantes. Este genio de Gutenberg, su técnica para crear bloques, presentaba en la caligrafía hecha en volúmenes escritos, a mano de que la riqueza de los textos originales pueden ser preservados y actualizados. Los originales de las Biblias de Gutenberg se conocen aún, incluyendo holandés y un escritor chino. Se dice que el sistema similar fue usado en el siglo XII. Por versiones de esfuerzo, Gutenberg fue el primero en tener éxito y de hecho su imprenta tuvo un impacto revolucionario en la historia. ¿Cuál es el futuro de la imprenta? El futuro de la imprenta es muy incierto, que parece que lo digital progrese, no obstante, las experiencias han demostrado que los consumidores anteponen el soporte duradero de muchas ocasiones a la vida mundial. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera inventado la imprenta? Simplemente la imprenta no existiera los grandes avances tecnológicos debido a las necesidades de intercambio de información e ideas científicas y especialistas. Probablemente hoy no contaríamos con los avances electrónicos, no contaríamos con computadoras y mucho menos con internet. Las características de estos equipos en la actualidad hay diferentes tipos de aparatos que vienen siendo diferentes. Los diferentes modelos, estos ya tienen máquinas más rápidos, mejor tecnología. La cuestión de la tecnología es que tienen más estabilidad para generar estos, digamos, impresos y obviamente más, tiene más estabilidad en cuestión de la velocidad, porque estos impresos se hacen a 1200 por hora, porque pues, obviamente esto son producciones mayores a las que tenía en aquel entonces Gutenberg.
Bueno, sería pues, obviamente para mí algo concretar de que si la imprenta no existiera en la actualidad, pues cada quien de nosotros tuviéramos la opción de tener esa lectura por medio de un libro. Para mí pues, ese invento obviamente revolucionó mucho para cada obviamente individualmente para cada quien de nosotros, lo cual pues, sí se me hace muy importante que ahorita en la actualidad como que lo quieren hacer a un lado por medio de lo que viene siendo lo digital. Y sería todo por la cuestión de lo que es la imprenta. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar de la Guardia Nacional, de los beneficios y los pros y contras que tiene estar dentro de esta institución. Actualmente, un dato para poder ingresar a la Guardia Nacional es que tienen ciertos requisitos por cumplir, también unos criterios que tienen que cumplir ya estando dentro de la institución. También cuando se quiere renunciar, o en algunos casos, algunos que son desertores, que no dan la noticia, también tienen sus consecuencias. Comenzando por el ingreso, es importante que conozcamos a detalle los requisitos principales y el trabajo que esto contiene. Es indispensable el peso, estatura, salud, es decir, no tener enfermedades como padecimientos de huesos, deformidades, articulaciones, músculos, tendones o alteraciones funcionales de los mismos. Debemos también saber que, por ejemplo, todos aquellos que son desertores tienen como consecuencias, tienen que dar un aviso a sus superiores de que quieren abandonar, y esto hay un artículo, el 170 de esta guardia, donde sí pueden abandonar y también tienen la opción de regresar si así consideran, pero en caso de que no, pueden llevar una pena de prisión de 2 meses hasta 7 años. Todo esto procede cuando son desertores por el Ministerio de la Ley, o por muerte o por sentencia, cuando no tienen alguna sanción, que solo pues sí, les autorizan su baja. Esta sentencia es ejecutoriada y dictada por el tribunal competente del fuero militar. En estos casos, la Defensa Nacional es la que gira las órdenes para que les puedan dar su baja. En todo esto procede por acuerdo del secretario de la Defensa Nacional o por solicitud del interesado que sea aceptada, también por ser declarado el militar prófugo de la justicia por el tribunal militar que hubiera sido consignado sin prejuicio del proceso que se le siga siempre que dure esta institución más de 3 meses. También otro dato es que todos aquellos que quieren ingresar necesitan tener liberada su cartilla militar. Si no la tienen liberada, entonces no pueden ingresar. Si ingresan desde los 18 años, se tienen que esperar hasta los 30 años para poder solicitar su baja. En todo caso, que quieren salir antes es cuando son los desertores. También están obligados a cumplir un entrenamiento de combate básico de 10 semanas ya estando dentro. No es obligatorio, tienen que hacerlo. Y también tienen muchos beneficios, tanto ellos como la familia. Tienen seguro social, tienen fondos de ahorros para la vivienda, también seguro de vida, seguro de retiro, tienen ayuda con alimentos y con los estudios para ellos mismos o para las familias. También ellos pueden estudiar alguna carrera ya estando dentro de la institución. Y pues desde mi punto de vista, podría decirles que ingresar a esta institución es muy buena elección. No solo es para los hombres, también es para las mujeres que no tienen el mismo trabajo que tienen los hombres ahí. También a las mujeres las usan más como para los trabajos funcionales de computación, todo eso, investigaciones. A ellas las meten más a eso. Y a los hombres pues se van más al combate básico. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Mi tema está relacionado con la pandemia que nos azotó ahora en estos años, ¿no? ¿Cómo les ha ido a ustedes ya con el uso de esto, tantos años? Hay gente que pues, todavía no lo dejamos, por costumbre lo tenemos puesto todo el día, todas las tardes.
Hace tiempo me tocó ver mucha gente que pues aún tenía como miedo de salir sin el cubrebocas, a pesar de que pues ya podemos dejar de usarlo. Tienen miedo de que se vayan a contagiar y se vayan a morir. Entonces, pues eso me hizo preguntarme, pues, si ya hemos pasado por otras circunstancias como esta. A lo largo de la historia de la humanidad se ha visto azotada por diferentes pandemias. Entre 1346 y 1353 se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa, la peste bubónica o peste negra, algo de una magnitud tan grande que solo se puede comparar con la primera pandemia que se tiene registro en la humanidad, que fue entre el 1541 y 1543. Esta pandemia llegó de Etiopía hacia Egipto y de allí se propagó hasta Constantinopla, por todas las rutas comerciales del Mediterráneo y el resto de Europa. Su mortalidad fue tan grande que en la ciudad de Constantinopla se podía llegar a enterrar diario de entre 10.000 a 15.000 personas. Así perdiendo al día esta cantidad, y en un lapso de lo que duró la pandemia, pues perder alrededor del 40% de toda la población. En la primera mitad del siglo XIV, que pues era la Edad Media, se desató una pequeña edad de hielo. Esto hizo a la población más vulnerable y más propensa a las enfermedades. A diferencia de otras enfermedades, la peste negra pues no distinguía de clases sociales, no distinguía de ricos y pobres, creyentes o no creyentes, etc. Se desconocía su origen, ya que pues, la medicina no estaba tan avanzada. Entonces empezaron a crecer varias creencias, entre las que decían que pues, se generaba por la descomposición de la basura que contaminaba el aire. Otros creían que era porque se abría la tierra y se escapaban gases del infierno. Y otras personas, las más religiosas, pues creían que era un castigo de Dios. Pero pues la enfermedad en sí, el origen era pues mucho más simple. Simplemente se trataba de una zoonosis, que es una enfermedad que pasa de los animales a las personas. La enfermedad se transmitía a través de un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que lo tenían las ratas, y las ratas tenían pulgas, y las pulgas a través de una picadura pues contagiaban a las personas. En la Edad Media las ratas convivían con la gente en las calles, en las casas, en los barcos, y por ende pues eran muy propensos a esta enfermedad. La enfermedad se desarrollaba de 15 a 22 días y mataba a las personas entre 3 y 5 días. ¿Cuáles eran los síntomas? Pues uno de los síntomas era verter sangre de la nariz, hinchazones, coloramiento de la piel con unas manchas negras. Estas se dividían en dos variantes: la peste septicémica, que se producía cuando el agente infeccioso llegaba a la sangre y producía manchas negras, de ahí su nombre de peste negra; y la peste neumónica, que se producía cuando el agente infeccioso se alojaba en los pulmones. Cualquiera de estas dos variantes era 100% mortal. Pero ¿cómo se propagó? Se sabe que la peste negra, pues a lo mejor no la van a creer, pero se originó en China, y de ahí se propagó por las rutas comerciales de la seda que había en toda Asia. El primer lugar afectado fue la ciudad comercial de Cafi, en la península de Crimea. La población que estaba asediada por el ejército de los mongoles empezaron a contagiarse, ya que el ejército ya venía desde las tierras asiáticas con la enfermedad. De hecho, muchas personas del ejército
al tratar de conquistar estas ciudades, lanzaban cuerpos desmembrados con la enfermedad, con sus catapultas hacia las casas de los que estaban arraigados. En cuanto se descubrió la pandemia, pues muchas personas huyeron. Claro que pues, el transporte eran carretas, eran caballos y sobre todo barcos, donde pues, obviamente iban las ratas. Ya se conocía que las personas que viajaban traían la enfermedad, así que pues en varios puertos de toda Europa no los dejaban llegar, no los dejaban entrar porque pues ya se sabía que tenían la enfermedad. Entonces las personas optaron por ir al sur de Francia, donde ahí todavía no sabían que tenían la enfermedad, y de ahí pues los dejaban entrar, y de ahí ya no pudo nadie parar la enfermedad. Pero ¿cómo cambió el mundo la pandemia? El sistema feudal con el que se organizaba todo el Estado y toda la sociedad en la Edad Media se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, los salarios aumentaron y la autoridad de los nobles y la iglesia se vino abajo, y por ende la autoridad del rey fue creciendo y creciendo y creciendo. Toda la gente que sobrevivió, la poca gente que sobrevivió, empezó a emigrar del campo a las ciudades, y por consecuencia los campesinos que se quedaron pudieron cultivar extensiones de tierra mucho más grandes que se habían quedado libradas y sin explotar, mejorando mucho el nivel de vida. Se crearon leyes contra la migración hacia la ciudad y contra el aumento de sueldos, ocasionando que la población pues, se rebelara violentamente. Paradójicamente, esta pandemia provocó un cambio cultural en el que Dios dejó de ser el centro de todo y empezó a hacerlo el hombre. En el periodo conocido como pues, la Edad Media, dejaría paso a lo que vendría a convertirse en la Edad Moderna. La peste pues, va a rebotar periódicamente, pero con menos intensidad, en Europa. Hoy en día la peste pues, se puede curar con antibióticos, pero pues, no está erradicada. Se han registrado inclusive casos en Estados Unidos, en África. El más reciente en Madagascar en el 2017, donde la pandemia tuvo un brote que afectó a cerca de 2.000 personas y alrededor del 10% murieron. Creo que después de lo que ha pasado con esta pandemia del COVID-19, pues hay mucha gente todavía preocupada, pero podemos voltear atrás y saber que pues, la humanidad se ha visto enfrentando diferentes pandemias a lo largo de la historia, y aunque a veces ha pagado precios muy caros, siempre ha sabido sobrellevar. Y listo.